Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a indagar cuáles fueron las verdaderas causas de la guerra de la Triple Alianza, tema complicado si los hay. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y o idea abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Bien, como ya dijimos entonces en el comienzo, hoy nos toca realmente un verdadero peso pesado de nuestra historia, de la historia más polémica y en gran medida desconocida y por sobre todas las cosas, muy pero muy mal enseñada. Me estoy refiriendo a la guerra más grande, más sangrienta, más terrible y más letal de todas las guerras que se llevaron a cabo en nuestro continente. Y aquí ya hay todo un dilema porque empieza el debate en cuanto a que la guerra de la Triple Alianza para muchos pasa a ser la guerra más grande inclusive de toda América, porque si comparamos los números de muertos terribles, ya entramos en algo que ya veremos con más detenimiento en próximos videos, que es el tema de las cantidades de caídos, de muertos, de bajas que se produjeron a lo largo de esta enorme guerra. Bueno, los números más, voy a ser cuidadoso con las palabras porque también es un tema difícil, los números no más exagerados, los números más extremos, porque decir más exagerado es tomar ya una postura de decir que esto no es así. Lo vamos a discutir, vamos a ver si fueron o no fueron, pero los números más extremos habla de 1.300.000, 1.400.000 muertos entre todos, y en esto superaría inclusive a la guerra de secesión norteamericana, la guerra civil, la famosa guerra del norte y el sur norteamericano, el norte industrial y el sur esclavista. Bueno, si tomamos eso, el número más extremo, estamos hablando que la guerra de secesión tuvo 500.000, algunos hablan de 600.000, pero acá ya estaríamos superando el 1.000.000 por lo menos. Bueno, esto es debatible, esto es discutible y bueno, ya entraremos en ese debate porque vamos a ver que hay posiciones encontradas, distintas, disímiles. Toda esta guerra es algo harto complejo, pero bueno, en todo caso, lo cierto es que hay tanta enormidad de temas, y esto quiero hacer una aclaración, hay tantos temas a tratar sobre la guerra de la Triple Alianza que lo que vamos a hacer en primera instancia en estos videos, los que nos lleve, vamos a ir viendo el tema de las causas. Después vamos a ver, porque ya van a salir algunos, pero no hablaste de Curupaití, porque ahí perdieron los argentinos. Sí, perdieron y vamos a hablar de los números, pero no hoy. Hoy vamos a tratar sobre las causas de la guerra, solo exclusivamente las causas, porque no hay un acuerdo ya en esto, y ya esto es una cancha embarrada, compleja. Y bien, digo compleja, porque ya inclusive hablar de esta guerra polémica, en donde Argentina, por ejemplo, yo soy argentino, ya vas a decir, vos hablás porque sos argentino, de esa manera, ya hay de antemano, va a haber un señalamiento. Yo insisto, yo trato los temas todos, dentro de lo posible, claro está. No soy infalible, nadie es infalible, nadie sabe todo, y yo menos que nadie, aclaro, no soy quien, simplemente soy un interesado que trato de hablar sobre estos temas, trato de que se discutan, ¿sí? Sin que mi posición sea la única, unívoca, puedo estar equivocado y tratamos de entre todos charlarlo, pero a lo que quiero ir es que esta guerra es una guerra que en el caso de Argentina está del lado ganador, y para la Argentina es una mala palabra, es una guerra incómoda en todos los sentidos porque, claro, nuestros hermanos paraguayos fueron los que sufrieron sin lugar a dudas una destrucción suprema. Eso está fuera de discusión. Después veremos, discutiremos, obviamente, sí, cada uno defenderá su lado, pero hay cuestiones que no son insoslayables. Pero lo que me interesa es que ya de por sí, como hay distintas opiniones, la primera de las cuestiones tiene que ver con el nombre. Vamos a ver que para algunos va a ser la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, como la estoy llamando yo, que
es relativo, la guerra grande, la guerra Guazú. Inclusive están estas cuestiones de ya en el título una toma de posición, la guerra contra el Paraguay. Por ejemplo, esto bien podría decirse allá en nuestro hermano país del Paraguay, o la guerra contra la Triple Alianza. Del lado paraguayo sería, no, vuelvo a repetir, la guerra contra el Paraguay sería desde acá. La guerra contra la Triple Alianza podría ser el nombre que le pueden poner los paraguayos. No sé si le ponen ese nombre, no soy el dueño, insisto, de los nombres. Pero bueno, va cambiando. La guerra do Paraguay, ¿sí? Malísimo mi portugués. O también, ¿por qué no? Una clara toma de posiciones cuando uno dice la guerra de la triple infamia, la guerra de la triple traición. Ahí ya hay un posicionamiento en la denominación misma de la guerra explícito, me explico. Entonces vemos que es realmente un tema harto complejo. Y en este sentido, lo primero que vamos a ver es que hay una amplia, gigantesca, enorme cantidad de bibliografía de distintas opiniones, porque esto también es claro, cuando uno toma una mirada muy nacionalista, en el caso argentino, obviamente, el malo va a estar allá. Y del lado paraguayo, hablo en principio de estos dos lados porque si bien está la bibliografía brasilera de la cual vamos a hablar y la bibliografía uruguaya de la cual yo no tengo nada, aclaro. Así que si alguno me recomienda, bienvenido sea. Voy a tratar principalmente voy a hablar desde la historiografía argentina, pero también de la historiografía paraguaya, como para tener dos puntos distintos de enunciación. Voy a hablar también de alguna bibliografía brasilera, pero si alguno sabe en este caso de bibliografía específica del Uruguay, bienvenido sea. He leído algunas cosas, pero bueno, no soy para nada especialista en eso. Lo que digo es que cuando uno escribe desde el lado del nacionalismo, bueno, la mirada va a ser específica. Entonces vamos a tratar de tomar y vamos a hacer una idea general de los libros. Ahora voy a hacer un repaso de la bibliografía. Esto lo hago siempre en los primeros videos. Cuando toco un tema tan complejo es importante hablar del debate historiográfico en este sentido. Y vamos a ver los clásicos liberales de la historiografía liberal, los revisionistas, los libros más digamos, que marcaron historia en el caso de los paraguayos, en el caso de los argentinos y algunos otros clásicos. Y en este seleccionado de libros grosos, en este seleccionado de escritores y de investigadores, algunos amateurs, otros profesionales, bueno, uno podría empezar tomando, esperen que acá tengo una enorme cantidad de cosas, los libros, los 7 tomos de el coronel que yo ya he mencionado en otros momentos, Juan Bartolomé Beverina, que los escribió en la primera mitad del siglo XX. Yo acá tengo uno de los 7 tomos, todo destruido y como ven el color es viejísimo. Este es el 6º. No tengo los 7, he recurrido a leer los 7, pero en bibliotecas porque no se consigue. Este me lo compré porque venía con una enorme cantidad de mapas, ¿sí? Acá tengo los mapas y la cartografía de Beverina. Miren lo que es esto viejo, se está desintegrando. Y es interesante, este es el 7º, que trae exclusivamente toda la cartografía de la guerra. Y está bueno porque lo voy a ir exponiendo a lo largo de los videos cuando veamos las campañas específicas de la guerra del Paraguay. También hay un resumen histórico, para el que no quiere leerse todos los 7 tomos, lo entiendo porque es bastante pesadito. Miren, acá tengo, esto es de 1943, está hecho bolsa. Es el resumen histórico de la guerra del Paraguay de 1865 a 1870. Claro, en realidad es 1864, pero bueno, acá toma la intervención argentina. Y una cosa interesante, dice, por el coronel expedicionario al desierto Juan Beverina. La verdad que no sabía ese dato, habría que ver a qué se refiere con eso, pero bueno, eso escapa. ¿Qué otros libros? Bueno, también tenemos los libros o la mirada más tradicional, en este caso de Isidoro Ruiz Moreno. Este es el tomo 4.
que va desde el 65 hasta el 74. También hay cosas en el tomo anterior que cuentan un poco los inicios. ¿Sí? Acá hay una toma de posición muy clara, más en contra de Francisco Solano López. Claro, esto lo voy a dejar por acá al costado porque no me entran los libros, perdón. El libro de es Miguel Ángel de Marco, La Guerra del Paraguay. Acá tengo una versión pocket, está muy bueno. En este caso habla de cuestiones que tienen que ver cómo se formaban los ejércitos, muy recomendable. Si bien en el caso, que después lo vamos a ver, de los tradicionales escriben del lado de lo que es la Academia Nacional de la Historia, bueno, ya nacional de la historia, tiene una mirada. Bueno, de Marco es uno de los más recomendables para leer porque intenta salirse un poco de esa mirada nacionalista, lo logra, creo yo, a mi opinión. No, Isidoro Ruiz Moreno no, a mi entender, pero este es un muy buen libro recomendable que explica cómo eran los ejércitos, las armas, en fin, trae un montón de cuestiones que son interesantes. Otro libro que tengo acá que está muy bueno, que es el de George Thompson, el teniente coronel británico, que en 2 tomos, que combatió del lado paraguayo, ¿sí? Es un libro imprescindible para leer. Hay que leerlo, es excelente, aunque tiene una mirada un poco por momentos negativa. Hay que leerlo, negativa respecto de la figura de Francisco Solano López. Vamos a ver que hay gente que está a favor y gente que está en contra. Hay que leerlos a todos, aclaro. No porque habla mal del Mariscal López, no, flaco, lee todo, porque no sirve eso, si no me quedo en la cómoda y esa no es la intención. Bueno, y hablando de leer la cómoda e incómoda, están los revisionistas. Acá yo tengo uno de los clásicos que es el de José María Rosa, La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas. Este está buenísimo. Este es revisionista, este está a favor de Francisco Solano López. Y es interesante porque hace una relación de las guerras civiles que se estaban dando en la Argentina, bibliografía argentina, con lo que está sucediendo con la Guerra del Paraguay. Muy bueno, importante para tener en cuenta. Otro libro que recomiendo de la mirada revisionista, hay muchos, es inacabable, es este de León Pomer, ¿sí? La Guerra del Paraguay, Estado, Política y Negocios. Intenta explicar, ya lo vamos a ir desarrollando en algunas partes, no lo voy a explicar completo porque no es la intención, ¿sí? Me han pedido que haga libros dedicados a estas cuestiones, pero bueno, ya veré cuando puedo entre todo el material, que es inacabable. Pero bueno, este es un muy buen libro que trata de explicar desde el punto de vista de la política de los estados y sus negocios, porque como dice Clausewitz, la guerra es la continuidad de la política por otros medios, bueno, también de los negocios. Este de Leonardo Castagnino también es recomendable, ¿sí? Hay muchísimos, ¿sí? En el plano militar yo voy a utilizar a varios, voy a utilizar a Félix Best, los tomos que están por allá atrás, enormes, que van al plano militar, el libro de Maffei, de las batallas, que también tiene una parte específica de Curupaití, para los que están deseosos de ver, para nuestros hermanos paraguayos que se enorgullecen de habernos dado una buena paliza, cosa que es cierta, en la famosa batalla de Curupaití, la más grande derrota de la historia militar argentina y en este caso de los aliados. Pero bueno, aparte de la parte militar, vamos a utilizar la obra esta gigantesca de este investigador brasilero, Francisco Doratioto, Maldita Guerra. Miren lo que es esto. Está obviamente leído, pero hermano, hay que ponerse, no sé cuántas hojas tiene. ¿Cómo me banqué la lectura de este libro? No por lo malo, sino 600 y pico de hojas. Bueno, está mortal y es más que recomendable. Todos los libros pueden ser criticados, aclaro, ¿sí? No hay autor que la tenga atada en esto, pero bueno. Ahí tenemos bibliografía brasilera, por ejemplo. Que es de Luc Capdevila, que es francés, también está muy bueno. Una guerra total, la idea de la guerra total del Paraguay, lo pongo así, igual lo voy a poner completo. La guerra total del Paraguay, esta idea de
el concepto de guerra total que trabaja Capdevila, que es el de Ludendorff, Erich Ludendorff, militar, gran jefe general, junto con von Hindenburg en la Primera Guerra Mundial. Habla de la guerra total, que es lo que le va a pasar a Paraguay, ¿no? Esta idea de victoria o muerte, ya lo vamos a explicar también cuando veamos la parte militar. Ya no tengo más espacio, pero vamos a ponerlo acá al costado. Bueno, hay muchísimos. Acá tengo uno. Este es fabuloso, este también es muy fabuloso. Esta es probablemente la especialista del lado argentino más grosa que hay en la actualidad sobre la guerra de la Triple Alianza. Yo soy especialista en ese tema, pero esta mina la tiene. María Victoria Barata, ¿sí? También recomendable, es cortito, este está bueno, es de fácil lectura, pero tiene una bocha de cosas, y es interesante porque trabaja sobre la idea de la construcción de la identidad nacional argentina y de las naciones en general. Como la guerra, cosa que es así, la guerra de la Triple Alianza termina construyendo esta idea de los nacionalismos. Entonces, claro, la historiografía que va a venir después va a ser hachazo puro de uno u otro lado. Ella también escribe en este libro que yo ya he hablado en algún momento, compilado por Federico Lorenz. El artículo que hay dentro, el capítulo específico de la guerra de la Triple Alianza, es de María Victoria Barata, que insisto es la más grosa en la actualidad, o una de las más grosas sin lugar a dudas de la historiografía moderna, de actual, porque yo hablo de Marco y es un capo. Pero ya es un hombre grande y esta es una investigadora nueva y refrescante del tema. Este libro yo lo recomiendo por sobre todo, me parece que es lejos uno de los mejores logrados, que es el de Juan Carlos Garavaglia y Raúl Fradkin, a 150 años de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, perdón. Bueno, derriba mitos. Habla sobre el tema de los números de muertos, sobre la forma de enganche que había para las tropas, ¿sí? Porque cada uno tenía su sistema, ya vamos a hablar eso también en algún momento. Y bueno, hay muchísimos más. Yo tengo por ahí que tengo acá, pero bueno, estoy viendo qué otros libros puedo nombrar. Bueno, es absolutamente contra Francisco Solano López. Este es Retrato de un dictador. Francisco Solano López, de Robert Cunningham Graham. Vamos a leer también algunos párrafos porque le baja el pulgar mal a Francisco Solano López, pero también vamos a hablar a favor, ¿no? Porque acá hay todo un debate respecto de la figura del mariscal y héroe máximo del Paraguay también, ¿sí? No voy a ser políticamente correcto, no voy a faltar de respeto a esta figura, héroe máximo, pero lo cierto es que vamos a hablar completo, así como hicimos de San Martín y no tuvimos ningún problema en discutir si es o no agente inglés. Para algunos lo es, para otros no. Lo mismo vamos a hacer con Francisco Solano López, Lencho. Acá se habla de todo. Me lo compré este año en el stand paraguayo, en la ¿cómo es que se llama? En la Feria del Libro. Los crímenes de la Triple Alianza contra el Paraguay, ¿sí? Escrito por paraguayos. Es muy interesante y también tiene también una toma de posición en contra de la Triple Alianza, lo cual es válido, totalmente válido, y es muy interesante y recomendable. Este es del 2022. Sí, 2022. A tener en cuenta pero sin lugar a dudas. Bueno, hay más. Yo decía, bueno, El crimen de la guerra, de Alberdi, infaltable. Bueno, y así podemos estar hasta el fin de los días. Están, por ejemplo, no quiero olvidarme, junto con el de Cunningham, hay otro inglés, otro británico, Richard Barton, cartas de los campos de batalla del Paraguay, que para los que son lopistas, bueno, no les va a gustar un pomo, pero bueno, pueden, por otro lado, lo que es las memorias y reminiscencias históricas sobre la guerra del Paraguay, de Juan Crisóstomo Centurión, que sí, aparte combatió, está ahí en el meollo. Esto lo voy a nombrar, yo he leído bastante de la historiografía paraguaya, está
los escritos de Juan Oleari, que lo levanta al mariscal hasta los cielos, o los de Cecilio Báez, que le da con un caño. ¿Sí? Hay todo un debate que hicieron ellos a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, porque ya empieza a estar esta idea de construcción del héroe, ¿sí? Que finalmente lo va a sostener el coronel Franco, allá por la década del 30, y que después Stroessner también lo va a levantar. Algunos van a decir, pero ya estás hablando de que fue una construcción. Todo es una construcción histórica, ¿sí? Aclaro, todas las figuras de este lado y de allá, ¿sí? Bueno, no sé, está también el trabajo de Efraín Cardoso, los tomas de Thomas Wihan, los libros, el libro de el general José Ignacio Garmendia, o las fotos, ¿sí? Estos son fundamentales, las fotos de la época, los dibujos de Garmendia, o por acá yo tengo uno que también está muy bueno y es recomendable que se consigan, a aquellos que les interesa el tema, lo que es Cándido López. Sí, Cándido López tiene, que vamos a usar mucho de sus imágenes de las guerras, sí, miren lo que es esto, tiene muchísimo para dar este tipo de trabajos, porque nos permite entender muchísimo de la guerra. Vamos a usar los periódicos que se daban en la batalla, como el Cabichuí, o en el lado argentino el Mosquito, que demuestran la mirada que se tenía de uno y otro bando. Y entonces entramos a meternos en el tema de cuáles serían las verdaderas causas, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la bibliografía, que digo, acá no me pueden acusar de que no he usado. Hay mucho más, pero bueno, no voy a seguir porque si no es interminable. Pero digo, ¿cuál sería la verdadera causa de la guerra de la Triple Alianza? Y acá ya empieza a haber una diferencia entre los autores de una y otro lado, ¿sí? En el caso de argentino, de la Academia Nacional de la Historia, que dicho sea de paso fue fundada por Bartolomé Mitre, ¿sí? Como era la Junta de Numismática, si no me equivoco, era un nombre más largo, pero que hoy se llama Academia Nacional de la Historia, que existe, Academia Nacional, o sea que ya imagínate cuál va a ser la mirada, aunque vuelvo a repetir, hay autores que cambian esto. De Marco es uno, pero bueno, Mitre, que la funda, es el que era el generalísimo de las fuerzas aliadas en la guerra de la Triple Alianza, así que no va a escribir en su contra el amigo. Claro, era generalísimo de las tropas de tierra, porque las de agua, la del río, la flota imperial del Brasil estaba al mando del marqués de Tamandaré, porque acá ya había un problemita entre los aliados, una división de comando, una desunión de comando, no había esta idea de comando único, lo cual es peligroso y que también explica muchísimas cosas de mucho de las derrotas que sufrieron los aliados. Pero en todo caso, lo que me interesa es que hay toda una mirada distinta del lado nacionalista del lado, por ejemplo, revisionista. Si yo tomo un ejemplo del lado revisionista, voy a tener a Beverina. Por ejemplo, Beverina en su estudio dice: el estudio ya realizado de la personalidad de Francisco Solano López permite llegar a la conclusión de que solamente la vanidad del dictador, su orgullo y su sed desmedida de gloria y de poderío fueron las causas verdaderas de la guerra. Lapidario, ¿sí? O sea, para este autor y para todos los, digamos, liberales de la época y también muchos actuales, el culpable es el tirano, porque le van a agregar muchísimo, van a decir que era un tirano, un monstruo, un asesino, un bárbaro, la civilización que se va a llevar, un megalómano que se creía que era el Napoleón de Sudamérica. Le van a dar con un caño a Francisco Solano López y bueno, ya vamos a analizar si en el punto militar si fue o no fue un gran estratega, porque acá hay también una mirada dividida. El tipo estuvo durante 5 años resistiendo a 3 naciones, aclaro, pero por otro lado van a decir, no, bueno, sí también, pero así quedó su pueblo. Bueno, hay muchísimo para discutir de estrategia y de táctica, que lo vamos a ver cuando veamos esa parte, pero lo que me interesa es que la mirada es que de esta historiografía es que Francisco Solano López es el enemigo, el malo, el monstruo, el tirano, y que se combatió para liberar
al pueblo paraguayo de este tirano. Es más, los liberales estaban de este lado, ¿sí?, del lado de los aliados, cosa que sí, eran los liberales de la época, en eso es verdad, no significa que sean buenos, aclaro, pero también esta idea de que es Paraguay el país agresor, ¿sí? Paraguay es el que invade el Mato Grosso en el 64, finales del 64, y invade, por ejemplo, Corrientes a principios del 65, y por lo tanto, entonces, el malo es Francisco Solano López para esta historiografía, aclaro. Por otro lado, pero para la historiografía, en el caso argentino, que se ve también, insisto, en el caso de Oleari contra Cecilio Báez en Paraguay, un poco antes, pero en el caso de Argentina, la mirada tradicional empieza a ser debatida por el revisionismo histórico que al principio del siglo XX empieza a discutirle desde una mirada también tradicional, de un revisionismo histórico más gauchesco, pero finalmente hacia la década del 70 argentino, en plena época de revoluciones y demás, empieza a ser un revisionismo un poco más discutible, discutidor quiero decir, ¿sí?, en diálogo y en puesta en duda de la mirada clásica, y empieza a señalar de que no, que es todo lo contrario, que Francisco Solano López es el héroe y que en realidad se invierte el axioma. Ahora el héroe es Francisco Solano López y los villanos son los aliados, los países aliados que están manipulados por el gran imperio británico, que como titiritero los maneja Augusto y Piacere para destruir este país, este modelo nuevo y único que tiene a hacer su propio camino fuera del imperio inglés. Y bueno, acá aparece la idea de la triple traición, de la triple infamia, y sabemos que son distintos. Y en este sentido, Pommer, por ejemplo, va a tratar de explicar esta idea del imperio inglés y la intromisión en el Paraguay para destruirlo de la siguiente manera. Dice Pommer: Inglaterra, cuya industria está amenazada con la ruina parcial ocasionada por la paralización de la exportación de algodón procedente de los estados esclavistas, sigue el desarrollo de la guerra civil en los Estados Unidos con ferviente intensidad. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver porque justamente Inglaterra lo que va a hacer es buscar algo para reemplazarlo, ya lo vamos a explicar, pero lo cierto es que la guerra de secesión norteamericana se produce justo inmediatamente antes de la guerra de la Triple Alianza. La guerra civil norteamericana es 1861-1865, la guerra nuestra de la Triple Alianza es 1864-1870. ¿Sí? Cuando está terminando uno, está empezando la otra. Y para la economía británica vamos a ver que esto realmente molesta. ¿Por qué? Porque la economía británica tiene en Estados Unidos su principal comprador, agente comprador y vendedor. Y entonces esto la obliga a buscar nuevos mercados. Dice Pommer después: había que reemplazar el algodón y los cereales de origen norteamericano, pero al mismo tiempo buscar mercados capaces de absorber la hasta ese momento demanda por los Estados Unidos de productos manufacturados. Si en 1859 la prosperidad era muy grande y las fábricas iban en aumento, y un año después la industria algodonera llegaba a su cenit, en 1862 y 1863 producíase casi un derrumbe total y soberanamente estrepitoso. Y esto es muy claro, porque si uno analiza los números que dice Pommer y que son reales, de que entre enero y septiembre de 1861 el comercio exterior británico le daba como ganancia unos 8 millones de libras esterlinas, de los cuales 6 de 8 millones, 6 millones
eran producto de los negocios que tenían con el sur de los Estados Unidos. Al cerrarse ese mercado, bueno, obviamente que se produce un hiato, un agujero económico gigante, como una milanesa de esas que te venden en los mejores restaurantes que están cerca de las vías de trenes, no en los mejores, pero bueno, pero digo, es terrible. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que dice Pommer? Que hay que buscar nuevos mercados. Miren, lo vamos a citar directamente. ¿Qué es lo que opina Pommer de este hiato y cómo lo va a resolver Gran Bretaña? De repente, entonces, los británicos se encontraron con que había un país que estaba fuera de su órbita. Y entonces se encontraron con un estado sudamericano que escapa a su manaza de hierro y anda queriendo construir su destino con su propia voluntad. Se trata del Paraguay, un país pequeño, selvático y caluroso, que busca y parece haber encontrado un camino propio de desarrollo sin burgueses ingleses. De esta manera, entonces, lo que hace el Imperio Británico, según el revisionismo, es movilizar a las naciones y payas, bueno, no, a los gobiernos, no metamos a las naciones, que muchas, la gran mayoría no querían ir a pelear a esta guerra. Había un sentimiento bastante distinto a lo que suele aparecer en los textos, pero lo interesante es que, bueno, dice el revisionismo, es el Imperio Británico que justamente ve esta posibilidad para meterse ahí y quedarse con todo ese mercado, eliminar al competidor y un mal ejemplo para toda Latinoamérica de lo que sería el modelo del cual ya vamos a hablar, de los paraguayos del Paraguay, independiente económicamente, no endeudado, en fin, un verdadero paraíso en muchos aspectos. Ya también vamos a discutir esa idea, pero lo cierto es que el revisionismo sostiene que son ellos. Entonces, claro, vamos a ver que tenemos dos imágenes, la del tirano malvado, megalómano, no melómano, bueno, capaz que le gustaba la música, que lo que quiere es intervenir y ser el Napoleón, el malo, que qué sé yo, y por otro lado los otros que dicen que, bueno, es el imperialismo británico, es una excusación que tenemos de este lado de echarle la culpa a los británicos, como si nosotros no hubiéramos hecho nada, aclaro. Pero vemos que son totalmente distintas las respuestas y no puede ser las dos. Bueno, o sí, no sé, pero las dos respuestas son disímiles. ¿Cuál sería la verdadera? Y entonces vamos a tratar de llegar a una demolición de cada uno de los argumentos. Vamos a darles a uno y a otros, porque hoy en la actualidad la mirada es distinta, pero vamos a ver qué pasa con esta idea de, por ejemplo, ¿no? Si discutimos, ¿Francisco Solano López fue un tirano? Si tomamos la mirada de los clásicos liberales, bueno, para muchos contemporáneos, sobre todo extranjeros, y acá entramos en el tema de, bueno, en el libro por ejemplo, dicen que la bibliografía, la historiografía antiparaguaya anglosajona quiere demostrar que es un malo, un hombre malo. Bueno, yo sería cuidadoso con eso, porque en realidad también uno podría decir que en la historiografía hipernacionalista paraguaya quiere demostrar todo lo contrario. Digo, no hay nadie que se salve de la subjetividad. Los argentinos, por ser argentinos, no podemos tomarlo porque van a hablar a favor o no sé. Los paraguayos no podemos tomarlo porque van a hablar en contra de los británicos. No, vamos a meter todos en la coctelera y tratar de explicarlos a todos. Pero bueno, hay un autor que yo nombré, que lo mostré, que es el Cunningham Graham, que vivió entre 1873 y 1874 en Paraguay, y que también vivió en Argentina, Brasil y Uruguay en la época, y que nos va a relatar bastantes cosas. Él sostiene, aparte de cruzarse con muchos extranjeros, como por ejemplo el teniente coronel George Thompson, el doctor Stewart, leyó los escritos de George Masterman, 7 años en el Paraguay, o una cosa así en inglés, o los del ministro de los Estados Unidos en Paraguay, Washburn, que escribió The History of Paraguay, mi inglés fantástico, o los del doctor Frederick Skinner. Bueno, todos y cada uno, dice Graham, bueno, sufrieron a este señor Francisco Solano López como un tirano. Y dice específicamente,
Todos aquellos que vivieron de cerca y sufrieron en su fortuna y en su persona o en ambas, bajo su tiranía, hablaban de él en términos de repugnancia y desprecio. Insistían en su crueldad, su cobardía, su monstruoso egoísmo, su desdén por la dignidad humana, y mientras hablaban, se detenían a menudo a maldecir su memoria. Los muchos paraguayos que conocí, que habían sobrevivido a la guerra, agotaron todos los adjetivos del español y del guaraní para expresar su odio por el hombre que en muchos casos había torturado horriblemente a sus padres, hermanos, esposas y hermanas, y después, cuando la naturaleza humana ya no podía soportar más y los pobres infelices medios muertos de hambre quedaban rezagados en el vía crucis de la retirada hacia las selvas del norte, los hacía lancear o saltar los sesos a culatazos. Bueno, no lo pinta muy dulce a Francisco Solano López. Lo interesante es que no es el único. Con esto no estoy tomando posición, estoy diciendo lo que dicen ellos, aclaro. Todos, muchos, no todos, muchísimos van a hablar en ese sentido de las cantidades de muertos, de los prisioneros, lo que sufrieron los prisioneros, de los barcos que fueron tomados, por ejemplo, al inicio de la guerra, de los cuales sobrevivieron muy poco, de la invasión a Corrientes y el trato que se le dio en muchos aspectos a muchos militares, esposas de militares, pero no solamente a los enemigos, sino a sus aliados, a Telmo López, hijo de Estanislao López, a muchos de sus militares que por algún motivo le caían en desgracia y terminaron muy mal, a su propio hermano Benigno López, que fue acusado de traición, su propia madre. Bueno, Benigno López fue fusilado, aclaro. Su propia madre y hermana que fueron torturadas y condenadas a muerte, que no se produjo esto porque él se muere antes. Bueno, muchos casos que se pueden hablar. No es la intención tampoco darle con un caño. Estoy diciendo lo que dicen muchos, no todos, muchos que vivieron esa época. Esto lo podemos poner como cierto, dale, pongamos que sí, es así, dale. Esto es causa para poder sacarlo del poder, esta es la idea, es por eso que se lo sacó del poder, porque era tirano. Bueno, desde ya era un gobernante vitalicio, probablemente autoritario como todos. Nosotros tenemos el caso de Rosas, yo adoro a Rosas, pero no voy a decir que era un dulce de leche tampoco, sería un mentiroso. ¿Era un tirano? Sí, en muchos aspectos, sobre todo para sus enemigos, seguramente lo era, y cruel, y no había justicia en esa época. No podemos pensarlo como en estos tiempos en donde estaban los derechos humanos. No estoy justificándolo, pero era una época en donde se mataba, pero como a moscas a las personas. Y aún así, dale, era malísimo, era el demonio. Y no de Tasmania. ¿Con esto alcanza para declararle la guerra? Es como decir, no sé, que Estados Unidos realmente le declaró la guerra a Irak para sacar a Saddam Hussein, que era un tirano. Estuvo como 20 años el tipo. ¿Se acordaron a lo último? Aparte lo ayudaron durante muchísimo tiempo. Esa es la causa. Dejémonos de joder. La causa era de los aliados de la Triple Alianza, era luchar por la libertad en pos de lograr la libertad de los pueblos en Paraguay. ¿Eso no se quieren vender, la historiografía antilopista? La verdad que se cae a pedazos eso. Por favor, no nos tomen por idiotas. O sea, aquellos que sostienen esa idea tendrían que pensar del otro lado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que quiero decir con esto de pensar del otro lado? Bueno, del otro lado, ¿quién tenemos? El emperador Pedro II del Brasil, un imperio esclavista. Ese es el defensor de la libertad. Una monarquía de democracia, no, puede ser parlamentaria, pero es una monarquía. Bueno, elegís al rey, elegís al parlamento, pero al rey no, al emperador en este caso. Y aparte es esclavista. De los 10 millones de personas que vivían, después veremos los números, pero 3 millones eran esclavos. Y muchos fueron mandados con grilletes a pelear a la guerra del Paraguay. Muchos de esos morochos, mulatos y libertos murieron ahí, como carne de cañón. Ese es el gran liberador. Y el caso de Uruguay, por ejemplo. En el Uruguay tenemos a Venancio Flores, un militar colorado, es decir, federal, que había peleado junto a Mitre en las guerras civiles argentinas, pero que hace un golpe de Estado. A ver, golpe de Estado.
se toma el poder por la fuerza contra el gobierno legítimo que estaba en ese momento, que era de los blancos, del Partido Blanco, apoyado por Argentina de manera, entre comillas, diciendo que era neutral, y Brasil de forma explícita. Lo cierto es que toma el poder y, aparte, dicho sea de paso, fusila a Dios María Santísima desde que entra en Uruguay. Por ejemplo, el 4 de agosto de 1864 en Florida fusila a Dios María Santísima. Ni hablar en enero del 65 en Paysandú, la famosa fusilamiento de los defensores de Paysandú, el caso del general Leandro Gómez, que es harto conocido, que es pasado por las armas junto con otros. En honor a la verdad, igual el que lo hace es el coronel Gregorio Suárez, que es ascendido por Venancio Flores después de esa gloriosa acción. Lo cierto es que es un verdadero psicópata asesino este muchacho. Bueno, ya me fue el carajo con la idea, pero digo, no era un defensor de la libertad. Es más, Venancio Flores es aquel que perpetra la famosa matanza de Cañada de Gómez después de la batalla de Pavón acá en Argentina. Y les voy a citar lo que decía justamente de esa matanza Gelioves, el general Gelioves, que era ministro de guerra de Mitre. Dice Gelioves: el suceso de la Cañada de Gómez, informando al gobernador delegado Manuel Ocampo, es uno de esos hechos de armas que aterrorizan al vencedor. Esto es lo que le pasa al general Flores, y es por ello que no quiere decir detalladamente lo que ha pasado. Hay más de 300 muertos, mientras que, por nuestra parte, solo hemos tenido 2 muertos. Este suceso es la segunda edición de Villa Mayor, que fue otra matanza, corregida y aumentada. Para disimular más la operación confiada al general Flores, se le hizo incorporar toda la fuerza de caballería de la división de Córdoba enemiga. Bueno, Flores estaba tan avergonzado que inclusive en el parte no dice que son 300 muertos, figuran 190, ¿sí? O sea, este muchacho es el defensor de la libertad junto con Pedro II. Por favor. Pero de este lado también me van a decir: no estás hablando de Mitre. No me olvido de Mitre, lo dejé al final a propósito. Mitre es el defensor de la libertad. Por favor. Veamos, Mitre accede al poder, a la presidencia de la nación argentina, luego de rebelarse en contra del poder legítimamente elegido con las formas que había en ese momento, la Constitución de 1853, el segundo presidente constitucional, el doctor Santiago Derqui, bueno, es vencido en que ya haremos algún video de la batalla de Pavón en 1861, y realmente, claro, obviamente, al desaparecer el gobierno central y el ser ganador Mitre en una batalla discutible, ¿sí? Mitre militar, vamos a verlo en todo su esplendor en la guerra del Paraguay, pero lo cierto es que ese muchacho fue elegido porque era el número opuesto. Bueno, ese muchacho que después manda a los ejércitos porteños, que van a ser el origen del Ejército Nacional, a arrasar a todo el interior, dice Nicasio Oroño, del cual ya hemos hablado en algún otro video, sobre todo de los últimos que hemos hecho sobre la guerra contra las poblaciones originarias. Bueno, él dice que era del mismo partido de Mitre, que durante el gobierno de Mitre hubo 4.728 muertos producto de la represión interna, números que superan a la represión de la última dictadura. Me van a decir que ese es el defensor de la libertad. No, mis amigos, si nosotros acusamos a Francisco Solano López de tirano, los otros 3 no son unos nene de pecho. Acá los 4 eran jodidos y se cae a pedazos esta idea de que Francisco Solano es el agresor. Una cosa es el casus belli, que es lo que lleva al desencadenante de la guerra, pero otras cosas son las causas. En este caso podemos desterrar a la idea de los escritores y investigadores liberales que son, da la casualidad, anti-López, pero no porque son anti-López. A mí me importa 3 velines que sean anti-López. Pues vamos ahora a demoler también, o vamos a ir por la versión de los revisionistas, que también tienen muchísimos errores. ¿Y por qué digo que tienen muchísimos errores? Bueno, a ver, también hay una cosa que vamos a decirlo. En la actualidad hay una mirada de que si no fue López, ¿no?
fueron la Triple Alianza y Gran Bretaña detrás. Y esto es una construcción bastante relativa y digamos que es de muy fácil destrucción si lo pensamos, pero no se ve esto en los documentales. Vamos a ver que hay una versión o versión oficial en los medios de comunicación, en los documentales, en YouTube se ve muchísimo. Cuando se cumplió 150 años se hizo un muy buen documental que se llama Guerra o Azul, lo recomiendo, de 4 episodios, que también mantiene esta versión oficial del revisionismo, en donde es Gran Bretaña el malo y los otros son gobiernos cipayos que van en contra de los paraguayos. Bueno, esta versión o esta visión hace más de 30 años que está siendo demolida en las grandes universidades, en las altas casas de estudio, que se busca discutir más científicamente el problema. Sin embargo, hay diría yo, una cuestión de los profesorados, que no es lo mismo que la universidad, en donde se enseña la versión revisionista, en las escuelas secundarias donde está la mirada revisionista, así como en la escuela primaria todavía subsiste la versión antigua, clásica, liberal. En la escuela secundaria y en los terciarios, en los profesorados, se da esta mirada del revisionismo histórico, en donde los malos son Gran Bretaña y la Triple Alianza es una verdadera porquería, y son todos traidores, y siempre hacemos esta historia de buenos y malos. Bueno, vamos a tratar de salir de aquí porque hay muchísimos escritos que han cimentado esto, inclusive algunos que yo amo, autores que yo adoro, pero que desde el plano, desde un amateurismo, de una toma de posición no científica, que se entiende porque no tienen por qué tenerla, van a hacer la creación de, por otro lado, de un Paraguay que era una cosa maravillosa, única, idílica, un poder floreciente que va a ser destruido por Gran Bretaña porque era peligrosísimo para sus cuestiones, ¿sí? Y en este sentido se ve mucho en un autor que yo adoro, para mí es probablemente uno de los mejores autores, me encanta leerlo y creo que este libro es magnífico, pero en este caso Las venas abiertas de Galeano, de Eduardo Galeano, hermoso ese uruguayo, lo mejor, a mí es mi escritor predilecto, pero por ejemplo en el caso del Paraguay, este libro tiende a crear esa idea que es casi mítica, lo digo con cuidado porque después lo vamos a discutir, de este Paraguay idílico. Voy a leer un párrafo extenso, voy a matizarlo, pero dice Eduardo Galeano respecto de este Paraguay. Dice: cuando los invasores aparecieron en el horizonte en 1865, Paraguay contaba con una línea de telégrafos, un ferrocarril, una buena cantidad de fábricas de materiales de construcción, tejidos, lienzos, ponchos, papel y tinta, loza y pólvora. 200 técnicos extranjeros, muy bien pagados por el Estado, prestaban su colaboración decisiva. Desde 1850 la fundición de Ibicuí fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres. En el arsenal de Asunción se fabricaban cañones de bronce, obuses y balas. La siderurgia nacional, como todas las demás actividades económicas esenciales, estaban en manos del Estado. El país contaba con una flota mercante nacional y habían sido construidos en el astillero de Asunción varios de los buques que ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo del Paraná y a través del Atlántico y el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el comercio exterior, la yerba y el tabaco abastecían el consumo del sur del continente. Las maderas valiosas se exportaban a Europa. La balanza comercial arrojaba un fuerte superávit. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable y disponía de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas sin recurrir al capital extranjero. El país no debía ni un centavo al exterior, pese a lo cual estaba en condiciones de mantener al mejor ejército de América del Sur, contratar técnicos ingleses que se ponían al servicio del país en lugar de poner al país a su servicio,
y enviar a Europa a unos cuantos jóvenes universitarios paraguayos para perfeccionar sus estudios. El excedente económico generado por la producción agrícola no se derrochaba en el lujo estéril de una oligarquía inexistente, ni iba a parar a los bolsillos de los intermediarios, ni a las manos brujas de los prestamistas, ni al rubro ganancias que el Imperio Británico nutría con los servicios de fletes y seguros. La esponja imperialista no absorbía la riqueza, la esponja imperialista no absorbía la riqueza que el país producía. El 98% del territorio paraguayo era de propiedad pública. El Estado cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la obligación de poblarlas y cultivarlas en forma permanente sin el derecho de venderlas. Había además 74 estancias de la patria, haciendas que el Estado administraba directamente. Bueno, y sigue diciendo un montón de cosas impresionantes. Yo escucho esto y digo, a la perinola. ¿Qué hicimos los argentinos, brasileros y uruguayos destruyendo esto? Que en gran medida es cierto, aclaro. Sí, no voy a decir que no, porque sería un mentiroso. Hay muchas cosas, pero ya ahora vamos a comentar y vamos a hacer la crítica a esto, porque si no queda un poco como que fue un crimen total, el crimen de la guerra, dice el mismísimo Juan Bautista Alberdi. Claro está que cuando uno entonces escucha y lee estas hermosas páginas, pero bellísimamente escritas y que reflejan en gran medida parte de esta realidad, uno compra esa idea que está abonada por otros autores también del Paraguay idílico, pero uno tiene que salir de eso. Tiene que salir de eso y tratar de ir a la verdad cruda y buscar en muchas frentes y en muchas fuentes para ver si realmente esta realidad era así. Y hacer un análisis de ver cómo era el Paraguay para 1864, porque esto siempre tratamos de explicar a ver si realmente esta fue la causa por la cual los aliados manejados por Gran Bretaña hicieron todo lo que ya sabemos o vamos a comentar en otros videos. Ver si eran tan idílicas. En primer lugar, es muy difícil aseverar sin ningún tipo de encuestas o de fuentes fidedignas cómo era el real estilo de vida en los hogares, de las familias, a punto tal que es imposible constatar, por ejemplo, si no había desocupación en Paraguay. Si esto ya es imposible. El nivel de pobreza tampoco se puede saber exactamente. Ni siquiera se puede saber a ciencia exacta la cantidad de habitantes, porque hay todo un debate en ese sentido respecto de, bueno, si eran 1.300.000 o 500.000 o 400.000. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los censos, de las fuentes que se tienen en su momento, pero digo, si no podemos aseverar eso, ¿cómo podemos aseverar cuánta gente vivía, cómo comía? Se tienen ideas, pero muy fragmentadas. Por otro lado, esto también es cierto, y acá hay una discusión que hay que también llevarla a cabo, es cómo dieron su vida los paraguayos, ¿no? Acá esta idea de que los habitantes perdieron la vida por la lucha en sus consecuencias, hasta las últimas consecuencias, avalaría esta idea de los apologistas del Mariscal López de que, bueno, había un fanatismo, una idolatría hacia su líder y no se entendería por otro lado, tal disposición y valentía si López hubiera sido un tirano. O sea, si decimos que es un tirano, ya la cosa es distinta a que era el amor que se tenía y la idolatría. Digo, son cosas distintas. Si es un tirano, ya estamos hablando de que hay una obligación para con el tirano y el temor. ¿Cuál sería la respuesta real en este sentido? Es dificilísimo tratar de encontrar. Ojo, con esto no estoy tratando de reducir el acto de arrojo que tuvieron igual, sea una o la otra respuesta. Hubo una valentía, una perseverancia, una fuerza de voluntad del pueblo paraguayo realmente maravilloso y terrible y triste. Y que también
uno tendría que pensar o buscar, decir, bueno, a ver, realmente, ¿no? Esta lógica de perder sus propias vidas y demás. Cuando uno mira la campaña, por ejemplo, en territorio argentino, no es lo mismo que cuando mira la campaña en territorio paraguayo. Acá uno podría decir que más allá de si era un tirano o no era un tirano, si lo seguían o no, hay una realidad, es que el pueblo paraguayo peleó hasta las últimas consecuencias en su propio territorio, lo cual es más que lógico, es absolutamente aplaudible porque no tuvieron muchas opciones y finalmente estaban peleando por su vida, por sus familias, por su tierra. ¿Sí? Aplausos al pueblo paraguayo en su valentía y demás, que eso después lo vamos a trabajar más específicamente cuando veamos la campaña, las batallas en general. Pero también uno podría decir, en el caso de Francisco Solano López, ¿no? Y Carlos Antonio López y Gaspar Rodríguez de Francia, estos grandes jefes que durante 40, casi 50 años tuvieron a el Paraguay resguardado de las guerras que se producían a su alrededor. Bueno, también había una cosa de wow, estos tipos son grosos, ¿no? Bueno, es complicado. Pero respecto, vayamos y salgamos de la cuestión de los números de las víctimas y de los habitantes que había y demás, que eso ya lo vamos a tratar en su momento, pero me interesa que sí analicemos esto que dice hermosamente Galeano y que dicen otros autores también. Lo pongo a Galeano como ejemplo porque es el más, la mejor pluma para mostrar esa imagen. Pero si uno ve el video, que voy a poner un fragmento de Algo Habrán Hecho, de este documental que acá en Argentina hizo furor sobre la guerra del Paraguay, vamos a ver lo que dice Piña y Mario Pergolini en ese momento. Un lugar muy, pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica. Cuando uno mira eso, bueno, uno ya tiene una idea de wow, esto es grosso, ¿no? Miren qué cosa, que algo habrán hecho. Se entiende hasta el nombre de la serie. Bueno, yo lo que digo es que hay que aclarar varias cuestiones en cuanto a esta idea de el Paraguay superpotencia. Lo primero es el tema del primer ferrocarril de América. Bueno, esto no es así. Aclaro, ya. Que dicho sea paso, Felipe Piña en su libro de los mitos de la historia argentina también no lo expone como la primera línea ferroviaria de América Latina porque no lo fue. La línea ferroviaria que impulsan los López es de 1857, que unía en principio Asunción con el Arsenal, que estaba ahí nomás, o sea que era menos de medio kilómetro, 415 metros. Después se va a extender estas líneas, aclaro, no es que quedó solamente en eso, pero no es la primera línea de Sudamérica, este primer tramo y después los demás. En realidad, la primera línea de Latinoamérica lo tienen los cubanos. Esto es hacia 1834, en donde se inicia una construcción de una red que le va a llevar 4 años de construcción, que va a unir La Habana y Guinos, es decir, 142 kilómetros, ¿sí? Esta es la primera línea. Pero por ejemplo México en 1850 también va a tener su propio ferrocarril, es decir, 7 años antes que los paraguayos, un ferrocarril de 20 kilómetros. El caso de Chile, que lo va a tener en 1851, también es antes. Brasil, Perú, la zona de Guyana, que también son todos ejemplos que anteceden al caso paraguayo. O sea que saquemos ese mito de que es la primera red ferroviaria, porque no lo es. Argentina misma lo va a tener el mismo año que Paraguay, con diferencia de meses. Esto no le quita mérito, ¿eh? Está muy bien, no estoy diciendo eso, pero digo, desbrocemos estos mitos porque no ayudan a entender la cuestión. Respecto al telégrafo, el Imperio de Brasil es el primero que hace punta en esto en 1852, y no Paraguay. Brasil lo tiene en principio para uso militar, después se le va a hacer una red más amplia de servicios públicos. En el caso de Paraguay es en 1864, dije 1852 Brasil, 1864 en el caso paraguayo. La red de telégrafos unía Asunción y Villeta. En este sentido sí son anteriores a, por ejemplo, Argentina y Uruguay. Nosotros todavía vamos a usar durante bastante tiempo el sistema de chasqui, que unía las comunicaciones a caballo.
Otro de los mitos que hay que desterrar, que es importante señalarlo, es que en parte tiene una certeza, pero en parte hay una cuestión mitológica ya, que es el de la fundición de hierro de Ibicuí. Sí es indudable que es la primer fundición de América Latina. Esto es cierto. Muchos dicen que ese fue el desencadenante de la guerra, el conflicto con el capital inglés, temeroso de este emergente poder industrial. Si uno toma lo que dice Piña para aclarar ese punto de que se producía una tonelada diaria en Ibicuí, que es probable, estamos hablando de 365 toneladas anuales, ¿no? A una tonelada anual, 365 días, 365 toneladas anuales. Bueno, dice Leon Pommer, para equiparar y ver cuál era el gran temor que podía tener Gran Bretaña al respecto, dice Pommer: los 10.000 kilómetros de caminos de hierro que se construyen en Gran Bretaña entre 1830 y 1850 demandan 7 millones de toneladas de fundición. Si yo miro ese número en 20 años, 1830 a 1850, y hablo de 10.000 kilómetros, y que son 7 millones de toneladas, bueno, 7 millones de toneladas al ritmo de Paraguay a las 365 toneladas anuales me llevaría más de 20.000 años de producción paraguaya para equiparar 20 años de producción de Gran Bretaña solamente en la red ferroviaria. No hablo de otras cosas que produce, sí, desde los mismísimos trenes. Digo, no hay manera de sostener que ese era el temor que podían tener los británicos. Uno dice, bueno, sí, a futuro, pero si justamente son muchos los británicos que van a trabajar, especialistas técnicos que están trabajando ahí. Los mismos ferrocarriles no lo fabricaron en Paraguay, son de origen británico. Te doy para después sacarte. No, es muy, realmente es muy tirado de los pelos. Volviendo entonces a la idea de Gran Bretaña como la promotora de esta terrible guerra, podemos agregar que sus intereses inmediatos en realidad no eran el pequeño e incipiente mercado del Paraguay, sino que sus miras estaban sobre la India con un potencial infinito en todas las formas. Luego de la rebelión o motín de los cipayos de 1857, que llevó a la corona a hacerse cargo directamente de todas las posesiones de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se abrió un camino de recuperación y expansión por parte del Imperio inglés, inaudito hasta entonces. Pero todo esto no inhabilita una realidad que ha resultado y que varios historiadores remarcan, que es que Gran Bretaña hizo negocios en la Guerra del Paraguay. Y esto es cierto, esto es real. Los británicos sí hicieron negocios en la Guerra del Paraguay y que tiene que ver con los préstamos, con armas, con la venta, pero claro, si nos guiamos solamente por eso, es el capital financiero y el capital de los vendedores de armas, pero no el capital comercial. El capital comercial, que era la principal entrada del Imperio Británico, no estaba de acuerdo con la guerra de la Triple Alianza. Es más, son en Gran Bretaña es en donde se hace pública el Tratado de la Guerra de la Triple Alianza inmediatamente después de que ésta se inicia y es que este pacto secreto se firma. ¿Por qué lo muestran? Para producir rechazo. Acá es muy truculento, pero aparte es muy truculento pensar que es así, pero aparte, si es por el tema de la plata, Urquiza hizo pingües negocios, Lezama, varios argentinos, ingleses, británicos, franceses, norteamericanos, alemanes, pusieron plata, brasileros. Digo, es muy atado con pinzas decir que Gran Bretaña es el culpable de la guerra. Con esto, insisto, Gran Bretaña realmente me interesa poco y nada, pero no cierra. Me parece que es un facilismo echarle la culpa a los británicos. Ahí el problema está en otro lado que ya vamos a ver. Pero bueno, otros sostienen que justamente Gran Bretaña moviliza a los brasileros a la guerra. Y en esto también quiero remarcar que es falso. Si bien los brasileros van a tener una culpa enorme en la guerra, vamos a ver que no fueron ellos, los británicos detrás de los brasileros, los que movieron los hilos de la guerra. Este argumento de la influencia británica
que sostiene que Brasil, como principal agente de los intereses británicos, interviene en la región, es muy difícil de sostener, dado que si uno analiza la situación brasilera inmediatamente antes del conflicto, el Imperio del Brasil estaba sosteniendo una disputa diplomática con ribetes militares desde 1861 con Gran Bretaña, en donde se produjeron dos incidentes. Sí, uno de los incidentes fue el naufragio de un barco inglés, un avión inglés, que fue asaltado, robado, toda su carga en las costas del sur de Brasil en 1861. Y en el 62, el arresto de dos oficiales ingleses que habían provocado disturbios en Río de Janeiro. Todo esto llevó a un ultimátum por parte del cónsul inglés en Río de Janeiro, William Christie Dougal. Tal situación se complicó todavía más cuando el cónsul británico ordenó la captura de barcos mercantes brasileros por parte de navíos de guerra de la Real Armada Británica. La respuesta inmediata del Imperio de Brasil fue, fortificar con artillería y aprestar su marina al combate. Sí, es más, hacia 1863 Brasil rompe finalmente relaciones con Gran Bretaña. 1863, sí, ahí nomás. Inmediatamente se están dando los movimientos militares de las fuerzas brasileras sobre Uruguay. Es más, realmente esto lo dice el libro de Maldita Guerra, Doratiotto, dice que esto se da en función más de demostrarle a los anglosajones que estaban fuera de esta situación, demostrarles la capacidad militar que tenían los brasileños sin responderles a ellos. O sea, estaban en pleno conflicto con los británicos. No hay manera de cerrar esto que eran los británicos titiriteros, porque nada más lejano, y en realidad es una demostración de fuerza que tiene el emperador Pedro II hacia adentro de su propio imperio para subordinar y obtener una victoria militar. O sea, ya estamos empezando a arribarnos a una respuesta un poco más certera. De esta manera, despejando todo y retomando y cerrando esta parte de este video, podemos decir que no podemos sostener que fue porque era un tirano, porque del otro lado eran también igual de malos. Si era malo Francisco Solano López, los otros tampoco eran mejores, o sea que olvidémonos. Después hay que ver este debate de si era o no un tirano, pero bueno, algo hemos comentado. Si era la lucha de la libertad, tampoco es cierto. La mirada de la historiografía liberal nacionalista, en este caso argentina, mal. La mirada nacionalista paraguaya, que lo pone como un superhéroe, tampoco cerraría mucho, y la idea de que son víctimas, a ver si el pueblo paraguayo en muchos sentidos terminó siendo víctima, como también los combatientes, aclaro, que cayeron del lado aliado, que eran pobres giles, esclavos que fueron engrillados y llevados, en el caso de Argentina también, muchos por la fuerza porque no estaban de acuerdo, o sea que esto hay que sacarlo. La idea de que fue el Imperio Británico el que llevó a la guerra, despejémosla, porque los únicos verdaderos culpables en todo caso son los cuatro contendientes. Pero bueno, para poder cerrar esto y para empezar a avanzar sobre las verdaderas causas de la guerra de la Triple Alianza, esto lo veremos entonces en el próximo episodio, porque lo que hicimos en este fue despejar toda esta cosa que se discute vanamente y erradamente y que no tiene nada que ver con las investigaciones actuales. Así pues, amigos míos, los despido hasta la próxima batalla.